Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a... Tengo que decirlo primero, ya se habrá notado que tengo que suplantar la figura, que no la personalidad del director del RIDEA, porque ha tenido un contratiempo y no puede estar aquí. Lo siente mucho y hace un rato que me escribió diciéndome que ocupara su lugar, lo cual pues me supuso apresuradamente sintetizar en una nota o en unas páginas lo que yo pienso y lo que me parece más relevante de la vida y de la obra de Manolo Abello. La Junta de Gobierno y el propio director me asignaron la honrosa tarea para mí de realizar un breve comentario introductorio a este acto, que confío que pueda servir como punto de partida a quienes van a ser los ponentes de esta sesión de homenaje y recuerdo a uno de los miembros más activos y que ha dejado aquí una huella imborrable, que ha dejado una marca profunda entre los asturianistas y obetensistas por sus crónicas, por sus libros y que muy merecidamente ha sido hecho paisaje de esta ciudad gracias al magnífico busto del escultor Vicente Menéndez Santarúa colocado en las inmediaciones de la zona de juegos infantiles del campo de San Francisco. Manolo Oviedo, digo Manolo Abello como escribiera con humor el profesor Alarcos, podría suscribir el dictum que el sabio catedrático, hijo adoptivo de Asturias y de la capital, enunció para sí mismo. Obetensi sum et nil obetense a me alienum puto. Manolo Abello, como muchos sabrán, nació en el pueblo de Fuso de la Reina, al lado de la estación del ferrocarril. Allí su madre era maestra y sin que tuviera tiempo de desplazarse al Sanatorio Miñor, donde nacieron sus hermanos, se puso de parto. Estudió primero en Oviedo con los padres escolapios y se licenció en Filosofía y Letras en nuestra universidad y en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo en la Universidad Complutense. Además dejó Derecho tras los 2 primeros años. En esa voluntad de estudio y de adquirir una formación humanística completa para ser lo que ha sido un buen profesional de la comunicación, debió, supongo, influir el ejemplo de su padre Manuel Fernández, redactor jefe de la Nueva España. El caso es que, terminado su paso por la universidad, dio clase 2 años de literatura, lengua, latín y geografía en el Colegio Euseba. Melchor acaba de comentar que fue alumno de él y que también de política. Dio clase de política, formación del espíritu nacional, exactamente. Y en esa voluntad de estudio y adquirir una formación humanística completa para ser lo que ha sido, insisto, su padre debió de ser muy influyente. El caso es que el maestro Manolo, como lo denominaba Gracia Noriega, fue miembro de la Sociedad Española de Etnología y Folclore, profesionalmente, ya como periodista, director del semanario El Eco de Luarca, director de la revista de publicación anual Oviedo en los años 51 y 52, y redactor del diario Región y redactor y luego colaborador de la Nueva España y jefe de prensa del Gobierno Civil. También fue redactor de Radio Oviedo y comentarista, como muchos recordamos, en Radio Asturias, con sus espléndidas palabras que podíamos escuchar mientras comíamos o mientras preparábamos la comida los que éramos estudiantes, ¿no? Como periodista fue un todoterreno, afirmaba Carmen Ruiz Tilbe, con éxito y gran popularidad con sus columnas en la Nueva España, en la que escribía sus artículos con el título de El Carballón Jovial, y en la radio con su exitoso programa Cara y Cruz, unas charlinas breves con las que se convirtió en órgano de opinión, según nuestra cronista oficial. Este periodista y radiofonista, que se definía a sí mismo con sorna, creo,
Como católico, apostólico y prerrománico ovetense, dejó un imborrable recuerdo de su paso en todos los medios en que trabajó. Al destacar su valor como periodista, de lo que nos hablará, claro, Melchor, que es la persona más cualificada para hacerlo, no se le puede negar que es, explica José Ignacio Gracia, un ensayista cotidiano de lo cotidiano. ¿Qué otra cosa son los artículos de periódico, los artículos de Abello, sin ir más lejos, que ensayos breves de cortas glosas a la actualidad y a las ocurrencias de cada día? Al acercarnos ya, haciendo una aproximación, digamos, más personal o más técnica en el análisis de lo que dejó aquí Manuel Abello, revisando su producción escrita indizada o indexada en bases de datos informatizados, pueden recuperarse en una rápida búsqueda los títulos de 50 artículos en revistas, 10 libros, 10 capítulos de libro o en colaboraciones en obras colectivas, muchos de ellos de acceso libre en texto completo. Con estos buscadores y al estudiar, pues, al ordenarlos y al estudiar el contenido que tienen estos trabajos, pueden identificarse en una rápida panorámica, desde mi punto de vista, tres principales líneas de trabajo en su obra. La historia del periodismo ovetense, 7 artículos en el Ridea, un libro y 2 capítulos de libro. Biografía y obra de Pérez de Ayala, 5 libros y 5 artículos en el Videa. Y Oviedo y sus circunstancias, incluida, decía él con Gracia, incluida su periferia, es decir, toda la cultura asturiana. A las que habría que añadir una extensísima obra varia en la que también reincide, ampliando y completando lo anterior en algunos temas. Además, debe de recordarse que fue contratado por empresas emblemáticas de la región para componer algunos libros conmemorativos o dedicados a la cultura de la región. Así, y don Melchor nos hablará de esto en un momento, edita para el Banco Herrero un magnífico estudio en 2 tomos, el primero difícil de encontrar, yo no lo pude encontrar y lo busqué, firmado a la limón con Luciano Castañón, sobre los pintores asturianos más o menos conocidos, desatendidos por la bibliografía al uso. Hablo de Darío de Recollos, de Telesforo Cuevas, de Moré Vidal y Eugenio Tamayo, y cuyo acercamiento inicial a los mismos había publicado en el Videa en varios textos. En la década de los 80 del pasado siglo, escribe 5 libros para la empresa Alsa sobre personajes relevantes de nuestra literatura: Ramón Pérez Ayala, Bobes, Clarín, Palacio Valdés y Dolores Medio. Por último, para la Compañía de Ferrocarriles Económicos, Clarín y La Regenta en 1985. Para la Universidad de Oviedo escribió Clarín y La Regenta en su tiempo, en 1987, y en 1990 escribió para Ayalga un libro delicioso desde mi punto de vista y una memoria extraordinaria de lo que es el periodismo asturiano, que se titula El periodismo asturiano en la radio, 1944-1990. Otras obras suyas son más conocidas quizá: Oviedo, La Cruz de los Ángeles y la Caja de las Ágatas, y En busca del Oviedo perdido, editado por Mases en 1986, verdadera Biblia del ovetensismo, en cuyas palabras previas evoca un Oviedo donde, dice, la oscuridad de los recuerdos podría iluminarse con un Carballón de Camilo de Blas mojado en un chocolate de Rialto. Con ese comentario completa Manolo Abello, esto lo digo yo, la trilogía gastronómica de la ciudad: los carballones con chocolate junto al desarme y la carne gobernada de la Ascensión, probablemente en Casa Amparo. Y su última referencia recogida en los fondos bibliográficos informatizados: mis mejores artículos en la Nueva España, medio siglo de Asturias visto por un periodista. Y que en su introducción, en su prólogo, en sus palabras preliminares, pone: y de mí, utiliza la frase de Clarín, reproduce la frase de Clarín, y de mí sé decir que cuando me preguntan qué soy, respondo principalmente periodista. Aparte de su
diaria presencia en la prensa con miles de artículos publicados, numerosos prólogos, conferencias y colaboraciones en otras obras colectivas que pueden ser recuperadas de archivos y colecciones privadas. Así, en la revista Oviedo, en la gran enciclopedia asturiana, donde deja varias entradas, 3 magníficas que he podido identificar como suyas sobre Santa María del Naranco, la Cámara Santa y la Cruz de la Victoria, 3 trabajos en los Cuadernos del Norte y 2 en la prestigiosa revista universitaria Archivo. Manolo Abello fue, y era lo que me correspondía a mí comentar hoy si estuviese aquí presente nuestro querido director. Manolo Abello fue un miembro muy destacado del RIDEA, muy admirado y querido por sus compañeros, con una gran actividad a lo largo de 48 años perteneciendo al mismo, 7 como correspondiente, 33 como numerario y 8 más como emérito hasta su fallecimiento. 30 de esas publicaciones a las que me refería, el 60%, 3 en volúmenes, aparecieron con el marbete del RIDEA. Estos 3 libros fueron Vida y obra literaria de Juan Ochoa Betancourt, del 55, Tomás Tuero, La leyenda de un periodista, del 58, lo tienen aquí en los fondos del cualquiera que lo quiera consultar, y algo más sobre Clarín y sus paliques, de 1963, discurso leído en el acto de su solemne recepción, contestado por el pediatra naviego Antonio García Oliveros. Pero la parte más importante de su labor para el Instituto quedó recogida, creo yo, en nuestro boletín, en el que su primera publicación fue Menéndez, Pelayo y nosotros los asturianos, en 1956. Entre sus 27 artículos en la revista a que me refería, el último, como escudriñador de bibliotecas y archivos, lo tituló Versos inéditos de Pérez de Ayala, un decir y 2 layes en honor de su prima Josefina. Tiene que recordarse que en las páginas de la revista de Cultura y Humanidades dio a la luz, lo cual pues, fue absolutamente importante, versos y textos autógrafos desconocidos de Jovellanos, de Clarín, de Can Argüelles y de Cabeda Nava. Y de su último texto firmado en nuestro principal órgano de difusión fue como revisión erudita de un amplísimo tema literario, Asturias y el 98 en el año 2000. Es decir, que ha dejado una densa huella como publicista en nuestra revista, de la que fue director 5 años, y revisor cabe suponer que muchos más. Pero si tuviera que declarar mis preferencias dentro de su obra aquí, destacaría, por encima de su extraordinario trabajo de análisis de temas obetenses y asturianos, su labor de investigador, su entusiasta ensayo de resurrección, en palabras de Ortega, de la historia de la prensa obetense, que dejó plasmado en 7 textos. El 16 de noviembre de 1954, hace 3 meses se cumplieron 70 años, es elegido miembro correspondiente de esta corporación, lo que se le comunica 2 días después. Otorgándose, le dice el comunicado, las consiguientes preeminencias, atribuciones y deberes que corresponden a su nombramiento, suponiéndole identificado, escribe el presidente José María García Comas, con los altos fines de esta institución y dando por descontada su aceptación. Desde su condición de miembro del RIDEA, fue el impulsor de la Hemeroteca Provincial de Asturias y recuperó para la misma algunos periódicos cuyas colecciones estaban olvidadas o habían desaparecido, como El Porvenir de la Viana de 1891. Debe insistirse, al traerlo a este comentario, en la que ha sido una de sus más importantes iniciativas aquí. El 28 de febrero de 1961, el secretario general del Comité de Cultura hace suya la propuesta de creación en este instituto de una hemeroteca provincial. Un mes antes, Abello le expresaba sus deseos del modo siguiente: hace ya bastante tiempo, unos 3 años, que vengo dándole vueltas a la posibilidad de que Asturias y Oviedo dispongan de una hemeroteca.
el auxilio del Instituto de Estudios Asturianos para poder llevar a cabo esta iniciativa a término a nota se me antoja indispensable. La idea de Manolo Abello no pudo tener mejor acogida. El Comité de Cultura, en sesión celebrada el 27 de marzo de 1961, justo un mes después, toma el acuerdo de proponer al Consejo Permanente el nombramiento como miembro de número a favor de don Manuel Fernández Rodríguez Abello, acordando en la misma sesión comisionar al entonces miembro correspondiente para que dirija la formación de una colección de periódicos asturianos anteriores al segundo semestre de 1958, ya que desde esa fecha todos hayan coleccionados en el Centro Coordinador como consecuencia de los fondos de depósito legal. Pidiéndole, cito literalmente el comunicado, que gestione la reunión de dichos materiales y que integre dicha colección para el Instituto. Saltando en el tiempo, para dar paso a los ponentes, en 1979 el alcalde de Oviedo, Luis Riera Posada, tuvo a bien nombrarle cronista oficial de la ciudad. En 1989, 10 años después, por acuerdo de la Corporación Municipal, recibió la medalla de plata, y Manolo Abello, que era toda una institución en Oviedo, tiene en la capital de Asturias una calle con su nombre, la que nace en la Avenida del Mar y continúa por la Loma de Pando, y además recibió la medalla de plata de la ciudad. Al año siguiente de su fallecimiento se inauguró su estatua en el campo de San Francisco. Veo ahora a su nieto Pelayo, que fue quien retiró la tela de la estatua de bronce para que la pudiesen contemplar todos los que estaban allí. Y su sucesora como cronista de la ciudad, doña Carmen Ruiz Tilbe, destacó en el acto de inauguración su fino y irrepetible humor, su limpia mirada al descubrir la vida de la capital durante décadas. Estos elogios de Manolo Abello presiden el pilar de la estatua, rodeada también de unos grabados en bronce de los principales rincones y símbolos de Oviedo: la Catedral, la Foncalada, Santa María del Naranco, y cuyos nombres se resaltan en lenguaje braille. Si no han parado en detalle, deténganse cerca de la estatua y aprecien lo que les acabo de decir. Allí estaban, aparte del alcalde Gabino de Lorenzo, quienes lo habían sido con anterioridad, Eloína Suárez y Luis Riera, además de algunos amigos de Manolo Abello y un grupo de gente y compañeros que respondió a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento. La belleza de la escultura, esto es un comentario personal, expresionista, destaca por la fidelidad del aspecto físico del modelo y por el reflejo de una personalidad activa y arrolladora recogida en un escorzo genial. Falta un elemento característico de su figura: las gruesas gafas de pasta que, según nos dijo su hija, se evitaron por temor al vandalismo que durante un tiempo acosó a las de Woody Allen. Pero las gafas del periodista, patrimonio de nuestros recuerdos también, creemos que podrían ser añadidas al monumento de alguna forma. Quien fue periodista y cronista oficial de Oviedo falleció el próximo 24 de abril hará 23 años, falleció en 2002, hará 23 años. Fue velado con todos los honores en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, teniendo lugar su funeral el viernes 26 en la Parroquia del Corazón de María. Manolo Abello mantuvo amistades con mucha gente de lo más diverso, pero deben recordarse por su significado y la influencia que pudieron tener en él las de Dolores Medio, Emilio Alarcos y Ángel González, a quienes le unían un aprecio grande y duradero. Casado con María Lourdes Sánchez Álvarez, fallecida el 23 de febrero de 2010, el matrimonio tuvo una hija, María. Y este era el comentario introductorio que se me pidió que hiciera y que he estado escribiendo desde media mañana. Y ahora vamos a dar paso a lo que es realmente la sesión de recuerdo y homenaje por parte de dos personas, yo creo que muy próximas y muy significativas en la vida de Manolo Abello. María Abello Sánchez, su hija, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo,
experta en protocolo ceremonial, heráldica y vexilología, especialista universitaria en protocolo y ceremonial del Estado e internacional por la Escuela Diplomática y coordinadora de los cursos de protocolo de la universidad. Y Melchor Fernández Díaz, figura conocida por todos, sobresaliente del periodismo asturiano, licenciado en Económicas y en Periodismo, que trabajó en diferentes puestos en todos los medios de prensa asturianos habidos y por haber, siendo en la actualidad adjunto a la dirección en la Nueva España. Es miembro del RIDEA y compañero y amigo de Manolo Abello. Ya recibido, está en posesión de la Medalla de Mérito al Trabajo del Ministerio de Trabajo, es hijo predilecto de su concejo, el de San Martín del Rey Aurelio, es miembro de honor de la Asociación de Periodistas de Oviedo. Por sus méritos se destaca en la concesión por sus méritos sobresalientes y notorios en el desempeño de la profesión periodística y por su defensa de la libertad de información en su trayectoria profesional. Muchísimas gracias y tienen la palabra ahora los ponentes. María, en primer lugar, si te parece. Como queráis. No, como queráis. Yo creo que Melchor primero. Vale, Melchor, si te parece bien. Si te parece bien, entonces te cedemos la palabra para aprender. No creo. No mucho. ¿Cómo funciona esto? Vale, ¿se oye? Sí. Vale. Bueno, realmente la introducción que ha hecho Venancio, yo creo que deja poco que contar, poco que contar porque realmente lo has contado todo, y sobre todo algo muy importante, que a mí me dio bastante que hacer, con un resultado infinitamente inferior, que es la elaboración de su obra. Prácticamente lo has dicho, yo creo todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a ver cómo complemento esa introducción excelente. Recordemos, por ejemplo, algunos datos de su vida. Manolo Abello, como era conocido, fue hijo del periodista Manuel Fernández Fernández, redactor jefe de la Nueva España de Oviedo, entre cuyos fundadores figuró a los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil Española. Sus compañeros de trabajo le pusieron de apodo el Prisas, por su forma de moverse por la redacción que reflejaban su apremio por resolver pronto los problemas de su trabajo. El Neño Manolín, que vivía en la calle Asturias y justo enfrente de donde se encontraba entonces la sede de la Nueva España, pasó buena parte de su niñez en la redacción de ese diario, con lo que puede suponerse que se empapó, si no de los aspectos esenciales de la profesión, sí de la peculiar atmósfera de trabajo, lo que sin duda le influiría en el futuro. No fue extraño, por tanto, que el primer trabajo del joven Manolo fuera el de periodista. Lo consiguió en el diario Región. Para entonces era ya un licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo. El periodismo no era en aquellos tiempos una profesión bien pagada. Desde luego, resultaba insuficiente para sostener a una familia. Recuerdo, por ejemplo, lo que me contó un día Luis Alberto Cepeda, que como Manolo era hijo de un periodista destacado en Oviedo. Yo encontré en Renfe, me dijo Cepeda, un segundo trabajo, me dijo, con el que pude añadir un salario al que recibía en la Nueva España y gracias a ello pude casarme. Seguramente Manolo Abello pudo decir algo parecido cuando logró en sus años jóvenes diferentes trabajos complementarios al de periodista. Entre ellos el de profesor en el Colegio Euseba de los Hermanos Maristas, pluriempleo que le permitiría dar con María Lourdes Sánchez el paso al matrimonio desde una relación sentimental que habían iniciado en la adolescencia. Ese matrimonio traería al mundo a María, que hoy nos acompaña. Manolo encontraría luego otros trabajos y colaboraciones hasta integrarse en la plantilla de la Delegación de Información y Turismo de la capital asturiana. En cuanto al ámbito periodístico, dejaría Región para pasar a la Nueva España, lo que ocurriría en el año 1962.
Por entonces ya era un importante colaborador radiofónico, con programas en Radio Oviedo primero y Radio Asturias después, y obtendría importantes reconocimientos de la ciudad, sobre la que desde su juventud había demostrado tener tanto afecto como conocimiento, lo que se manifestaba en su producción profesional. El prestigio alcanzado con esa producción explicó que, como relató hace poco Venancio, en 1979 fuera nombrado cronista oficial de Oviedo por el Ayuntamiento de Oviedo, del que era alcalde Luis Riera Posada, distinción en la que Manolo sucedía a su admirado Juan Uría Riu, destacado historiador, como todos sabemos. Un nuevo alcalde, Antonio Masip, le concedería la medalla de plata de la ciudad y puso su nombre a una calle. Apenas un año después de su muerte, una escultura de bronce, obra de Vicente Santarúa, pasaría a hacer perenne su presencia en el Campo San Francisco, junto a personajes tan importantes como Leopoldo Alas Clarín, José Tartiere, Armando Palacio Valdés, Paulino Vicente o Alfonso Iglesias, sin olvidar, él no lo haría seguro, a la Torera o a Mafalda. La escultura de Santarúa tiene, por cierto, una espléndida expresividad. ¿Qué no diría Manolo de ella de haberla conocido? Como complemento del periodismo, Manolo Abello desarrolló una importante obra literaria, a la que se refirió con detalle y precisión Venancio. Yo había escrito que resulta algo complicado hacer un historial de los libros que publicó por las reediciones que se hicieron de varios de ellos. Él lo hizo y por tanto les ahorro el trabajo de escucharlo otra vez y peor. A esos trabajos habría que añadir su importante colaboración en el boletín de estudios del Instituto de Estudios Asturianos, al que también se refirió. Manolo Abello fue, desde muy joven, miembro de número de la actual RIDEA y enseguida inició una huella que llegaría a ser tan larga como profunda de su identificación con los objetivos de investigación y divulgación del Instituto. Según dejaría constancia Venancio Martínez en su obra El humanismo médico en el Real Instituto, publicado en 2021, Manolo Abello era en esos momentos, 2021, el quinto autor con más publicaciones en el boletín, tras José María Martínez Cachero, José Luis Pérez de Castro, Jesús Martínez Fernández y Constantino Cabal. Nada contribuyó tanto, sin embargo, en esta etapa a conseguir acrecentar y sostener su popularidad en Asturias y sobre todo en Oviedo como su labor de radiofonista, que inició en Radio Oviedo y continuó durante 2 décadas en Radio Asturias, donde la consolidó hasta extremos difícilmente superables, que llevarían a Severino Fernández a afirmar, desde la experiencia de sus 58 años en la emisora, que el Cara y Cruz de Manolo Abello, que pasó a emitirse por la noche, inmediatamente después del parte, fue el programa más oído nunca en la radio asturiana. Hubo sus razones. Además, a la gracia e ingenio del texto se añadía, como algo excepcional, una lectura personalísima por parte de su autor, con lo que sus palabras adquirían un sentido tan especial como irrepetible o inimitable. Aquellos textos, más bien breves, eran como una partitura cuya lectura a modo de interpretación estaba reservada a su autor, para placer de quien escuchara la composición. Esa forma tan peculiar como brillante de hacer periodismo contribuyó sin duda a aumentar la popularidad de Manolo Abello entre sus paisanos, pero no hizo sino reforzar los sentimientos que generó a lo largo de más de medio siglo una carrera profesional en la que tendría la oportunidad de mostrar una gama de cualidades tan variada como valiosa. En 1996, la Nueva España tuvo la feliz idea de editar, bajo el título de Mis mejores artículos, una selección de los que había publicado Manolo Abello en el periódico. La lectura de sus más de 200 páginas se convierte en un inagotable placer, no solo por la variedad temática y la calidad literaria que se encuentran en todas ellas, y sobre todo por el ingenio que las anima. A Manolín el Prisas, como ya dijimos que le llamaban el padre de Manolo Abello, le gustaba repetir una frase de Isidoro Fernández Flórez, Fernanflor, que formó parte de su discurso de ingreso en la Real Academia Española en el año 1898. Ser periodista es ser todo y no ser nada. Quien ha vivido la profesión lo entiende perfectamente. La producción periodística parece algo efímero,
En lo cotidiano, un artículo apenas sobrevive al día en que sale a la luz para pasar al olvido al siguiente. Pero la desaparición inmediata de un buen texto no significa que haya muerto. Lo que ocurre en realidad es que queda hibernado, lo que quiere decir que conserva una sensibilidad especial hacia la luz, por lo que al descubrir la página resucita con una atrayente intensidad. Por eso, una colección de periódicos es lo contrario que un cementerio. Seguro que lo tenía muy claro Manolo Abello cuando aquí en el RIDEA trabajó lo suyo, como acaba de recordar Venancio, y con éxito final en el proyecto de conseguir que se hiciera una hemeroteca de la prensa ovetense. Él sabía que el contenido de los periódicos de tiempos pasados revive en cuanto se abren sus páginas y que gracias a ello vuelven a la vida informaciones que pueden ser tan valiosas como interesantes. Mis mejores artículos en la Nueva España, de Manuel Fernández Abello, que lleva en su portada una magnífica caricatura del autor realizada por Pablo García, es un libro antológico y comenzar a leerlo es recuperar a Manolo Abello con las intenciones periodísticas que le movían y los instrumentos que manejaba para hacerlas realidad. Así admira uno, por ejemplo, el estilo cervantino increíblemente bien asimilado en los primeros artículos del libro, como luego se encontrará, para poner otro ejemplo relacionado con la alta literatura, con un acercamiento a Garcilaso de la Vega. No son, sin embargo, artículos escritos en tono erudito, pues predomina en ellos la intención humorística, como ocurre, por ejemplo, en la descripción de la zoología Astur, con el análisis de tres tipos peculiares, como son el mazcayu, el faltosu o el babayu. Porque Manolo Abello fue también un asturianista de intelecto y corazón, que escribió sobre su ciudad, como sobre su región, muchas cosas de tanto atractivo como calidad e interés. Algunos capítulos pueden resultar especialmente evocadores. Oviedo 74, Tate quieto, las coplas de Ay Manolera, Peajes y Meajes, sobre el alieno imputo, Oviedo 85, Fal cumplís, Don Pleonasmo y los prenos, en fin. Su fuerte fue el articulismo, pero el trabajo periodístico le ofreció otras oportunidades como el reporterismo, que supo aprovechar y le brindó satisfacciones insuperables como las que cuenta en su historia del periodismo asturiano, cuando fue, junto con su compañero José Vélez, el primer periodista del mundo en ver la prodigiosa cabeza de caballo en la recién descubierta cueva prehistórica que se llamaría de Tito Bustillo. A la antología de sus mejores artículos yo añadí, como fotocopia en hoja suelta, uno que publicó, por supuesto, que en la Nueva España el 7 de febrero de 1981 y que lleva por título José Benito Álvarez Builla. Es la necrológica de un personaje extraordinario, con aspecto de gentleman inglés, como correspondía a su especialidad como profesor universitario, pues lo era de literatura inglesa en la Universidad de Oviedo y un experto en John Donne, máximo exponente de la poesía metafísica británica en los siglos XVI y XVII. Pero eso no le impedía ser un admirable asturianista, que, como me diría una de sus hijas, tenía todas las virtudes de los asturianos, pero ninguno de sus defectos. En su artículo, Manolo Abello tuvo el extraordinario acierto de incluir una poesía completa de José Benito, a la juventud de Asturias, escrita en asturiano, tan bella que no dudé en aprenderla aquel mismo día y cuyos versos pude recitar más de una vez para mí en lo alto de las montañas que José Benito Álvarez Builla también conoció y tanto amó. Mis mejores artículos lleva un prólogo espléndido de Emilio Alarcos, que conocía muy bien a Manolo Abello, no solo como escritor, sino también como persona, pues era amigo suyo. Desde ese conocimiento próximo, identifica una bondad que se refleja en sus textos e identifica como apacible el humor de sus escritos. Pero además del humor, que evita todo engolamiento trascendente en su prosa, cualidades como la gracia expresiva, la elocución espontánea y directa y el tono conversacional, es lo que atrapa sin remedio al lector según el excepcional gramático y prestigioso académico. Usa Abello, cito textualmente a Alarcos, una lengua llanamente culta, sin petulancias, con concesiones a lo familiar y decorosamente elegante, lejos de la ordinaria zafiedad en que algunos creen que consiste la sencillez y la naturalidad. Calcula muy bien Abello los registros que maneja y los combina con precisión y eficacia. No es fácil lograr esa prosa hablada, conversada, donde nada disuena, ni por defecto ni por exceso.
Hasta aquí la cita a Alarcos. Al juicio, no por amable o amistoso menos certero de Alarcos, se podrían añadir muchos otros con la misma intención, aunque con menos profundidad de análisis y recursos expresivos de muchos habitantes de Abulia, como Abello bautizó a su querido Oviedo y donde se hizo tan popular como querido. Me gustaría, si me lo permiten, aportar algún recuerdo personal. Conocí a Manolo Abello siendo yo un niño de 10 años en el Colegio Euseba, donde él, sin duda por imperativos del pluriempleo del que hablábamos al principio, era profesor de formación del espíritu nacional, vulgo política para los estudiantes de entonces. El Abello, como le llamábamos, impresionaba por la sonoridad grave de su voz, que lejos de pretender intimidar a los alumnos, buscaba la complicidad, estimulando su sentido del humor. No era un profesor que metiera miedo, todo lo contrario, podía regocijar al alumnado cuando se internaba en terrenos sorprendentes por insólitos para los profesores de aquel tiempo. Me refiero, por ejemplo, al caso de un alumno particularmente remolón, cuyo nombre no diré, del que no lograba que aprendiera nada del texto que él explicaba, como había comprobado al preguntarle la lección en diferentes días de clase. Hasta que un día le dijo, tratándole de señor, y con la teatralidad vocal a la que a menudo recurría: si en la próxima clase sabe usted responder a la pregunta que hoy no supo, le regalaré una caja de bombones de Peñalba. Pasaron los días y cuando llegó la siguiente clase, el aludido dio una vez más una callada por respuesta. Y no pasó nada. En cualquier caso, todo lo que pudiera impresionar el Abello en clase se desvanecía inmediatamente después, a la hora del recreo, porque se entregaba a jugar al fútbol con los alumnos como uno más. ¿Quién me iba a decir a mí entonces que al cabo de los años compartiría el ejercicio de mi profesión y, por supuesto, la amistad con él, aunque fuera por menos tiempo del que me hubiera gustado, con aquel hombre tan singular al que la muerte sorprendería con un bolígrafo en la mano, como si quisiera dar a entender que seguiría escribiendo desde el más allá? Y ya vemos que en buena medida lo ha hecho. Lo sigue haciendo cuando ya ha cumplido los 100 años. Y para continuar, ¿cuánto te lo agradecemos, admirado Manolo? Muy bien. Nada más. Muy bien. María. No puedo empezar este homenaje de otra manera si no es recordando las palabras que mi padre dijo en el pregón de unas fiestas de un pueblo. Dignísimas autoridades, señoras, señoritas, señores, amigos y parientes. Quiero agradecer a las 3 personas que han hecho posible este homenaje. Primero a Venancio Martínez, como precursor del acto, a Melchor Fernández por unirse a este, y al director Ramón Rodríguez del Real Instituto de Estudios Asturianos por poder llevarlo a cabo en este edificio que era también la casa de mi padre. Como me diría mi padre, aprovecha la oportunidad, hija, y eso es lo que voy a hacer. Es la primera vez que se me da la oportunidad de hablar sobre él y seguramente sea la última. Para el segundo centenario no estaré. Voy a hablar de mi padre como lo haría una hija que le quiere, desde el corazón, contando alguna anécdota personal. Podría empezar hablando de sus virtudes periodísticas, radiofónicas, literarias, hablar de ser miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, de formar parte de la Comisión para la Restauración de las Joyas Históricas de la Cámara Santa, de su pregón en las fiestas de San Mateo, de su medalla de plata de la ciudad, de su busto en su queridísimo Parque de San Francisco, o de su tan amada calle, de sus inicios en la radio, en los periódicos Región y La Nueva España, hablar de su cara y cruz, de su carballón jovial, o de su querida carta a los Reyes Magos, ese Manolín tan entrañable de 7 años.
Pero quiero hacer una mención muy especial a un nombramiento que cambió su vida. Ser elegido cronista oficial de Oviedo, después de don Juan Uría, casi nada. Fue elegido por unanimidad. Todos los partidos políticos votaron a su favor. Todos le querían, le apreciaban y sobre todo respetaban su ecuanimidad. En la credencial redactada por la Corporación Municipal se lee: en virtud de sus destacados méritos personales y profesionales, intelectuales y literarios. Fue firmada un 5 de enero de 1980, hace ahora 45 años. Esto me llena de orgullo en tiempos en que la palabra respeto está tan pisoteada, maltratada e infravalorada. Ese es uno de los valores que me enseñó: respeto hacia los demás. Había otros valores muy importantes que destacaban en él: la sencillez y la humildad. Nunca le vi querer sobresalir por encima de los demás. Nunca le vi alardear de sus conocimientos, y eso que eran vastos. Sabía de casi todo, menos freír un huevo. Ese hombre que gustaba vestir de traje, camisa, corbata y pañuelo en el bolsillo era a la vez la sencillez personificada. Se contentaba con poco y daba mucho a los demás. Todo esto unido a un gran corazón y una pura bondad. Nunca fue soberbio, presuntuoso, ambicioso, egoísta o vanidoso. Era humilde. Dominaba el uso del lenguaje. Era oportuno, conciso, sabio en la elección de cada palabra. Nada dicho al tuntún. Todo aderezado con una ironía sutil, muy acertada. En mi memoria están aquellas noches en las que escribía en casa. Su despacho estaba cerca de mi habitación y solía dormirme con la música del teclear de su máquina de escribir. Me acabé acostumbrando a ese sonido tan periodístico. O el recuerdo de oírle hablar por la radio a la hora de comer. Nos entendíamos a la perfección. Hay un proverbio árabe que dice: quien no comprende una mirada, no comprende una larga explicación. Así era. Nos mirábamos y ya estaba todo dicho. Nos gustaba jugar al hockey en la cocina de casa. Cogíamos 2 espumaderas, una pelota de tenis. Cada uno tenía su portería. Siempre oíamos la voz de mi madre desde el salón diciendo: «Otra vez no, Manolo, en la cocina no». Y mi padre me miraba entre risas, despistándome, y aprovechaba mi descuido para meterme un buen gol. ¿Cómo nos reíamos? ¿Cómo no hablar de cuando se despedía de los radioyentes diciendo que se iba de vacaciones a su finca en su querido Figueras? Pues nada de fincas. Allí sigue perpetua, maravillosa, su querida playa de Arnao. Amor de sus amores y los míos. Me sigo emocionando cuando piso su arena blanquecina. Cuántos recuerdos. Uno de sus grandes amores fue el prerrománico asturiano, su querida Santa María del Naranco. Pero su gran pasión fue la Catedral de Oviedo, que tiene un sitio muy especial en nuestros corazones. Me acuerdo especialmente de cuando íbamos a misa y yo subía las escaleras rápidamente para estar con don Ángel, el canónigo, encargado de hacer sonar ese maravilloso órgano. ¡Qué privilegio tan grande! Solía rememorar con gran dolor los años en que la torre estuvo endamiada. La miraba, encarcelada, oculta, prisionera, herida, envuelta en los andamios. Para él, el día que los retiraron
y por fin pudo contemplarla, magnífica, fuerte, resistente. Fue un día glorioso, lleno de emoción contenida por tantos años de espera. Ese profundo amor le llevó a publicar años después, en 1957, reportaje a la Catedral de Oviedo y su torre. No puedo olvidar la capilla del rey Alfonso II el Casto. Forma parte de nuestras vidas de una manera muy especial. Este rey asturiano era el que mi padre tenía más admiración. Hablar también de las hermosísimas, emblemáticas y veneradas cruces de los Ángeles y de la Victoria, además del resto de las reliquias de la Cámara Santa. El día del expolio vi a mi padre llorar desconsoladamente. Después formó parte de la comisión para su restauración. ¿Cómo no mencionar tampoco a sus queridísimas Pelayas? Él escribió el capítulo 6 del libro Real Monasterio de San Pelayo, con el título Oviedo y el Monasterio de San Pelayo. Este libro se publicó para conmemorar el milenario de la llegada de las reliquias de San Pelayo al monasterio. Casualidades de la vida. Este año acaba el año jubilar por la muerte de San Pelayo el 26 de junio. Se cumplen los 1100 años de su martirio. Releyendo este capítulo escrito por mi padre, me gustaría mencionar unas palabras. Ocupé mi sitio habitual en el banco de la iglesia, sin vacilaciones, despreocupadamente. Y es de tal calibre la limpieza de paredes, suelos, maderas, cielos, que me deslicé por la epidermis brillante del banco y por poco me fracturo la rabadilla contra el santo suelo. Este era él, en estado puro. En mí aún perduran esos recuerdos tan preciosos cuando bajábamos el día de Nochebuena a misa. No nos importaba el frío, la lluvia, simplemente volábamos cuando oíamos las campanas repicar solemnemente. Me encantaba ir con él a visitar los pueblos. Compartíamos el amor por el campo, los prados, los animales, la gente. Esa gente que le paraba en cada sitio al que íbamos. ¿No es usted ese que escribe en la Nueva España? ¿No es usted ese que habla en la radio? No había manera de no ser reconocido. Después de ese comentario, alguno menos prudente le decía: no creía que tuviera tantas cicatrices en la cara. Y mi padre contestaba muy guasón: son heridas de guerra. No en balde, Camilo José Cela le llamaba con gran cariño el cicatrices. Siempre le pedían ayuda por algún problema del pueblo, arreglar o hacer alguna carretera, que si la luz no llegaba bien hasta allí, que si la traída del agua estaba en mal estado, vamos, un sinfín de cosas. Mi padre les escuchaba atentamente y doy buena fe de su interés por resolverlos. Pero era ese cariño de la gente, el saberse querido, lo que le calaba muy hondo. Era esa bondad que destilaba, ese gran corazón que se daba a los demás, sin esperar nada a cambio, grande en generosidad. De este cariño que le tenía la gente, me di cuenta al final de su vida, en su velatorio, en el salón de plenos del ayuntamiento. Mucha gente se acercó a mí para decirme lo mucho que les había ayudado mi padre. Qué orgullo sentí tan grande ese día. Qué mezcla de dolor agudo por su muerte y de felicidad. Pero lo realmente grande era que mi padre nunca había mencionado nada, nunca se vanaglorió, nunca pregonó ni comunicó sus ayudas. Qué gesto de verdadera humildad, qué ejemplo a seguir, qué virtud. Ese día lloré de dolor y de emoción. Vi
a ese Manolo Abello, no solo el periodista, radiofonista, escritor, vi su grandeza más allá de las palabras. Era un magnolio en plena explosión primaveral, floreciendo una y otra vez. Verle con su traje impecable, diciéndome ante algún comentario mío: no me digas que se me bajan las ligas. O cuando algo le gustaba mucho y finalizaba diciendo: está de rechupete, caramelete. Solo sonaban bien esas frases si salían de su boca. Cuando se cumplían 10 años del programa Carecruz, mi padre confesaba: yo no pretendo hacer humor, lo que pasa es que me cojo del brazo de la vida cada día. Y la frase que más le gustaba decir para definirse era: ser periodista es serlo todo y no ser nada. Acabo este sentido homenaje diciendo que no hay ni un solo día de mi vida que no me acuerde de él, desde la tranquilidad, la serenidad, la paz y el amor incondicional de esta su hija. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Si alguien quiere realizar un comentario, no es lo habitual, pero por supuesto que levante la mano y que haga el comentario que considere oportuno. El auditorio tiene la palabra ahora. Nadie levanta el corazón. Bueno, yo dices que iba impecable con el traje. Yo lo recuerdo siempre con un pantalón gris, con una americana de lana y un jersey de pico debajo con una corbata oscura, saliendo de la Nueva España, así, o con la gabardina encima y con el periódico siempre doblado debajo del brazo. Después lo tengo visto en el Ovetense, lo tengo visto en La Perla, lo tengo visto en diferentes sitios con los amigos, disfrutando de la vida. Se veía que era feliz estando con sus amigos y también recuerdo que cómo lo conocí. Bueno, hay las dos versiones. Es la versión ovetense y la versión de Figueras, como suelo decir yo. Sí. De hecho, en Carecruz, en el libro, está escrito uno de los artículos que es el pantalón, que es la compra del pantalón famoso para ir a Figueras. Él ponía su polo, su alpargata, y ese era el modo Figueras. Y en Oviedo pues era así, era su gabardina, la corbata, el pañuelo, y algunas veces pues no sé si rozaba casi a mi abuelo cuando contaba él que tenía unos rotus en vez de unos lotus. Pero sí, él le solíamos decir: Manolo, papá, ¿dónde vas? Una gabardina, abrígate más. Nada, hija, no pasa nada, que cruzo el campo San Francisco y ya entro en calor. Yo no recuerdo exactamente quién me lo presentó, lo que sí recuerdo son perfectamente las circunstancias. Yo vivía en Calvo Sotelo 14, justo enfrente de la Nueva España, y estudiaba muchas horas, y cuando descansaba me acercaba a la ventana y veía aquella galería del primer piso, donde estaba todo el mundo en su mesa tecleando, que no levantaban la cabeza de la mesa, y me llamaba de vez en cuando Jorge Jardón, que era el corresponsal del Occidente, de la Nueva España, y me dictaba a través del teléfono la crónica o el artículo que quería enviar a la Nueva España. Yo lo pasaba en un Olivetti vieja que me costaba, no funcionaba bien además, y lo llevaba, lo metía en un sobre, lo llevaba al periódico, y él me mandaba a saludar a algunas personas. Y él me dijo que saludara a Evelio, que saludara a Melchor, y que saludara a tu padre, y que saludara a otras personas que estaban trabajando allí. Yo veía desde la habitación donde estudiaba
la sala de máquinas del periódico, lo que yo llamé alguna vez los altos hornos de la prensa asturiana de aquel momento, y allí conocí a tu padre por indicación de Jorge, porque me dijo, preséntate y salúdalo. Le llevaba el sobrecito con eso, él no lo llevaría al redactor o lo que fuese, y lo conocí allí. Y siempre fue cordial, agradable para un adolescente de 17 años que acaba de llegar del pueblo, que todo eso pues era tremendamente comprensivo, como lo eran todos los amigos de Jorge en el periódico. ¿No hay nadie que quiera hacer un comentario? Bueno, pues nada, con lo visto y oído damos por concluida la sesión y nos veremos en otras actividades del RIDEA. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes que de forma tan comprometida y tan fácil se prestaron para estar hoy aquí, a María, a Melchor, y por la cosa tan bonita que hicieron, que me parece extraordinario, un gran recuerdo de Manolo Abello. Gracias a todos.